Él es astrólogo y lo saludamos, conocido como @el blog de JC por sus predicciones. ¿Cómo va, Juan Cruz? Bienvenido. ¿Qué tal, Maxi? Muchas ¿Todo gracias. bien? Bien, Bueno, gracias por la teníamos invitación. muchas ganas de hablar con vos, de conocer un poco también qué es lo que dicen las cartas natales y la astrología acerca del presente del país, el presente también de la región. ¿Qué podemos analizar y qué has predicho, obviamente, durante todo este tiempo? Sí, con respecto a la carta natal de Argentina, que es la carta de la fundación de la independencia, Sí, sí, sería sí. la del 9 de julio de 1816, está en un proceso bastante complicado de varios años, porque los tránsitos de los planetas lentos, como por ejemplo Plutón, que es un planeta asociado a crisis o a conflictividad, a muchas tensiones internas, está en aspecto al ascendente del país, que es un punto delicado ya que señala el país en su conjunto y ya viene desde hace muchos años en aspecto al Sol y a la Luna. El Sol es el presidente, la Luna es el pueblo. Entonces, este proceso comenzó aproximadamente astrológicamente en el año 2013 y se va a extender hasta finales de 2024 aproximadamente. Bien. Entonces, este periodo ya se podía prever que iba a ser bastante complicado para el país en general, con muchas tensiones, conflictos, disputas. Además de la cuestión de Plutón, tiene que ver también incluso con cuestiones de criminalidad o de narcotráfico, de mafias, cuestiones oscuras, están muy de manifiesto en este periodo con este tránsito de Plutón y lamentablemente, bueno, es algo que el país debe como sortear en estos últimos meses de 2022 y principios de 2023 como la parte incluso más difícil de este periodo, porque además el 8 de noviembre se va a producir un eclipse que afecta muy de lleno a la carta de Argentina y yo creo que, esperemos que no sea así, ¿no? Pero para los últimos meses del 2022 y primeros meses de 2023 hay como un clima de mucha más tensión, incluso social en las calles y de violencia, que esperemos que no pase a mayores. Que no pase a mayores, claro. Es lo que dicen las cartas astrales, ¿no?, sobre nuestro país. Entonces se espera para fin de año un clima de tensión. Sí, porque está involucrado el planeta Marte, ya desde la antigüedad conocido como el dios de la guerra, y está formando, el Marte de Argentina recibe justamente el aspecto del eclipse, y cuando los eclipses tocan un punto de una carta natal es como que aceleran los procesos y activan ese planeta. Sí. Entonces como que queda activado para el periodo de los próximos 6 meses, es decir, desde noviembre en adelante, la cuestión marcial en la carta de Argentina. Y para la región también anticipaste que Rosario en los meses en el mes puntualmente de agosto, también iba a vivir un clima de tensión, de cuestiones ambientales y Sí, demás. sí, complicaciones de todo tipo, imprevistos, es lo que había anunciado, porque la luna nueva del 27 de julio se produjo justamente en un punto sensible a la carta natal de Rosario. Sí, Las, sí. las lunaciones no tienen la potencia de los eclipses, es decir, lo que va a suceder en noviembre a nivel astrológico es más potente, pero cuando una lunación toca un punto de una carta natal, en este caso la de una ciudad, es como que activa y alerta sobre conflictos o peligros respecto a eso. Y yo justamente había anticipado que agosto iba a ser un mes de imprevistos o de complicaciones más allá de lo común y de lo que ya viene siendo la ciudad y los conflictos o temas que tiene a nivel, por ejemplo, de seguridad, iba a haber como un incremento, ¿no?, en relación a eso. Y bueno, no solamente hubo, creo que un pico a nivel de violencia y de muertes y de todo ese tipo de cosas, sino que también tuvimos que renegar con el tema del humo de las islas, Claro. que era algo que no venía y estaba en la palestra en los últimos meses, o no Con tanta intensidad como se exactamente. vivió. Y hablando de las figuras políticas que hay en el país, ¿no? ¿Qué dice del presidente Alberto Fernández? Ya de por sí la carta natal del presidente Alberto Fernández es una carta que no es la de un líder político, no es la de un mandatario, de alguien como que ejerce el poder, o puede llegar a ser un presidente, pero no que tiene el poder o que ejerce el liderazgo, ¿no? Porque hay diferentes puntos que no quiero ponerme muy técnico, pero que reflejan ya su ascendente, aspectos de su luna, de su sol. Es una persona que es más para ejercer el asesoramiento desde las sombras o detrás de escena que tomar el rol de un presidente Sí. o de un mandatario. Y su carta natal increíblemente no recibe muchos aspectos en este periodo, desde que asumió la presidencia, no tiene aspectos de gran tensión, es decir, los tránsitos y diferentes técnicas como que no reflejan que él no viviera como una crisis, es como que él lo vive con más tranquilidad. En cambio, la carta natal de Cristina Fernández sí recibe muchos aspectos astrológicos de conflictividad, de crisis, de tensión interna, de luchas de poder. Yo creo como es increíble cómo la contradicción o la diferencia entre la carta de uno y de otro, cómo
la astrología refleja cómo lo vive cada persona, ¿no? Y claramente Alberto Fernández es como, por ejemplo, tiene un tránsito del planeta Neptuno que tiende a la ilusión o a la falta de concreción o el desapego con la realidad y con lo práctico, como que si estaría viviendo fuera de la realidad, no estaría percibiendo lo que realmente sucede, Alberto Fernández. En cambio, la carta de Cristina Kirchner muestra mucha conflictividad, muchas cuestiones de poder, muchas luchas internas, incluso creo que debe tener algún tema de salud dando vueltas que no es conocido, pero que también puede estar afectándole. Ah, Y mira debería vos. cuidarse en ese sentido. Y lo de Alberto cómo se explica? ¿Cómo explica la astrología? Que como que todo le atraviesa, le revela. Porque... Claro, porque justamente los tránsitos que tiene, es decir, la carta natal siempre es la misma, pero los planetas se van moviendo en el cielo y por diferentes técnicas como las progresiones van aspectando a la carta natal quieta que ya tenemos cada uno de nacimiento. Y en este periodo la carta de él como que no muestra grandes crisis o grandes aspectos de tensión o de conflictividad o que él como que lo esté padeciendo mucho, sino como que... Ya está entregado, sí. Sí, es como que ya incluso como que no está conduciendo ni tiene obviamente el poder. Los tránsitos de Neptuno es todo lo contrario al poder. Plutón es el planeta que refleja el poder, ejercer el liderazgo. Eso lo está teniendo muy activo Cristina. En cambio, Alberto Fernández ya de por sí en su carta natal tiene esa tendencia y ahora como que se reafirma eso. Y hay una anécdota que muy pocos saben, que la tenemos ahí dando vueltas, que es acerca cuando el gobernador Perotti le tocaba asumir, que fuentes cercanas al gobernador te fueron a consultar cómo Sí. venía por ahí la astrología para el gobierno de Perotti. Sí, porque Maxi es muy importante. Yo en mis redes siempre he analizado cartas de comienzo de algo, ya sea la carta de un ciclo de un director técnico en el fútbol, o la de un presidente, o la del lanzamiento de un proyecto, o el comienzo de una empresa, etcétera, etcétera. Es muy importante la hora y fecha de fundación de eso, o el inicio. Entonces, evidentemente alguien cercano al gobernador leyó de eso y sabía de la importancia de la fecha y hora a la hora justamente de asumir el gobierno. Y yo le anticipé que la fecha del 10 de diciembre, que es la que generalmente se asumen, es una fecha conflictiva. Me dijeron que no iba a ser el 10 de diciembre, que iba a ser el 11, porque justamente asumía el 10 de diciembre el presidente. Y el 11 de diciembre en el cielo había una oposición sol-luna. El sol refiere al gobernante, la luna al pueblo, y además la luna refiere a las figuras femeninas. Y el gobierno está integrado por una figura femenina muy fuerte, que es la vicegobernadora. Entonces, esa oposición sol-luna, dije que generaba justamente una dicotomía y una tensión entre el sol, el gobernador, la luna, el pueblo, las aspiraciones de la gente. Incluso podría señalar conflictos con la vicegobernadora y le sugerí que asuma el 9 de diciembre con mejores aspectos. Si bien el clima astrológico de esa semana era más bien tenso y adverso, el 9 de diciembre había aspectos que el 11 no estaban. Entonces hice esa sugerencia, pero bueno, prefirieron asumir el 11 de diciembre. No le hicieron caso, evidentemente los resultados están a la vista. Y cuando te toca analizar también algunas cuestiones deportivas, ¿no? News que está próximo también no se sabe, digo, no sé si lo pudiste ver o no, con respecto al nuevo director técnico de News. ¿Cuál es el presente de los clubes de la ciudad? Newell's tiene una carta anual bastante buena, es decir, le permitió hacer una buena actuación en el torneo. De hecho, el planeta Júpiter, que está asociado a expansión, a festejos, a alegría de alguna manera, estaba muy bien posicionado en esta carta anual, pero a partir de julio comenzaba a cambiar eso. Es como que diferentes tránsitos, como te mencionaba, empezaban a formar aspectos complicados con la carta del club. A partir de eso yo pude pronosticar que iba a perder el clásico cuando llegaba puntero e invicto, y que a partir de eso también no solamente la derrota en el clásico, sino una baja en el rendimiento, y que creo que eso se va a extender hasta los próximos meses, finales de 2022, incluso 2023 creo que es un año bastante complicado, difícil astrológicamente para Newell's. Porque lo que permite ver la astrología son procesos y cuestiones más de fondo que cuestiones de unos días o unas semanas o de un partido puntual, como si bien se puede hacer en una final o un clásico. Conviene más bien analizar el panorama general. Entonces, en ese sentido, Newell's entró a partir de julio, diferentes aspectos, tránsitos que lo explico ahí en mis redes, que complican la carta natal del club. Y se abre como un periodo más bien adverso, desde final, como te digo, los últimos meses de 2022, y en general 2023 tiene una tónica más bien complicada. ¿Y Central? Y Central está teniendo justamente el planeta Plutón, que tiene que ver con la violencia y los conflictos, está al mismo tiempo que el planeta Júpiter, que forma buenos aspectos. Está la dicotomía de esos dos. Plutón tiene que ver mucho con la violencia, con cuestiones que se escapan al control. Son meses, estos tienen que tener cuidado ahí en el club,
de no exacerbar los ánimos, porque hay como una tendencia a la conflictividad. Y también se da un proceso eleccionario que van a vivir en 2 meses, a finales de octubre. Sí, creo que es congruente con eso y bueno, hay que evitar justamente, la gente también como que los aspectos de Plutón como que irritan, ¿no? Es el mismo aspecto similar que está teniendo la carta de Argentina y que genera esto de la grieta, de la conflictividad, como que ahora está como más de manifiesto. Pero también al mismo tiempo el planeta Júpiter, casualmente desde julio, agosto, septiembre, contacta armónicamente a la carta de Central y justamente eso me permitió también decir, bueno, el Central tiene buenos aspectos de Júpiter, Newell para la misma fecha tiene malos aspectos de Plutón, entonces me parece que va a ganar Central el clásico. Sí. Así sucedió y es como una tendencia que se mantiene en estos últimos meses. Ya Central como más altibajos, un clima cambiante, puede oscilar entre buenas y malas, pero en un clima conflictivo. Y de cara no a las elecciones centrales, sino a las elecciones que vamos a tener presidenciales al año que viene, ¿qué dice la astrología? ¿Cómo viene el panorama? Porque ya hay varios anotados, Massa puede ser uno, Cristina puede ser otra también, Mauricio Macri también. Sí, hay que tener en cuenta, se puede hacer un análisis, no profundicé, hice una mirada más general por el momento hasta no tener bien definido cuáles son los candidatos por espacio. Claro, tal cual. Pero en principio, por ejemplo, lo de Massa, yo en el año 2020 me llamaba mucho la atención cómo la carta de Sergio Massa empezaba a tomar fuerza por diferentes tránsitos, progresiones para el 2022. Eso lo publiqué hace ya 2 años. Dije que en 2022 ganaría poder de alguna manera, es decir, no sabía si iba a asumir a través de una asamblea legislativa o si iba a ser nombrado superministro o lo que sea, claro. Porque la astrología permite ver como una cuestión más macro o una energía general, no puntualizar qué va a suceder puntualmente, ¿no? Y creo que eso se va a mantener incluso para 2023, o sea, es una persona que está como en el centro de la escena astrológicamente por diferentes aspectos, pero no sé si le alcanza para ganar la presidencia en unas elecciones a Massa. En el caso de Cristina, como te decía, su carta natal está muy conflictuada, pero a partir de julio de 2023, el planeta Júpiter ingresa a su ascendente y forma conjunción con su Júpiter y eso le da como una especie de popularidad o de clamor o de reconocimiento de alguna manera, como que va a estar en la escena, yo creo, en las elecciones próximas. Hay que ver si va a ser candidata a presidenta o senadora, no sé, pero creo como que podría llegar a obtener algunos buenos resultados, pero no el logro definitivo. Es decir, no creo que, por ejemplo, sea electa presidenta. Quizás pueda ser como una buena elección o puede ganar quizás como senadora y perder su candidato a presidente. No sé, podría ser una hipótesis. Sí. Y como que de alguna manera tampoco creo que va a ir presa, porque esa protección de Júpiter es un planeta como de alguna manera benefactor, protector, entonces creo que se va a mantener la crisis, los conflictos, los idas y vueltas, o puede haber una sentencia pero como que se puede patear, es como que en definitiva no va a terminar siendo presa y va a haber un clamor muy fuerte por ella hacia mitad de 2023. Bien, un dato también interesante, justo quizás también se da en un proceso de elecciones. ¿Y Macri qué dice en la carta? Macri estuvo muy mal aspectado su carta natal desde mediados de 2018 y ahora en este 2022 es como que ha empezado a alivianarse eso, ¿no? Los tránsitos de los planetas pesados empezaron a alejarse de los aspectos complicados de su carta natal y ha empezado a formar aspectos favorables, incluso creo que va a tomar protagonismo a medida que avancen los meses y el año que viene creo que va a ser candidato, me parece, o que va a estar en el centro de la escena y habría que, no lo descarto para ganar, habría que analizar puntualmente con quién va a competir y ver bien las fechas de las elecciones, cuándo podría ser la primera vuelta o el balotaje, como para profundizar mucho más en el análisis. Bien, como que tiene muchas chances también. Tiene chances, sí. Habría que ver... Los astros están de su lado. En principio, no sé si tan contundentemente, es como que tiene aspectos, los difíciles ya los ha superado, tiene ambivalencia, algunos aspectos negativos para finales de 2023 que habría que analizar cómo está puntualmente el contrario, ¿no? Porque también lo he visto a Rodríguez Larreta que va a ser alguien como que puede competir fuerte. Entonces me gustaría profundizar el análisis en esa dicotomía entre Larreta y Macri. ¿Y de algunos referentes locales? El intendente de la ciudad, Pablo Hatkin, ¿te tocó analizar algo de él? No tengo pasa que de Macri, de Larreta, de los grandes dirigentes de Cristina, de Massa, tenemos la carta natal, es decir, la hora de nacimiento.
sin hora de nacimiento, por ejemplo, del intendente Hapkin no tengo su hora de nacimiento, entonces no puedo hacer un análisis certero astrológico con más seguridad. ¿Y para la ciudad de Rosario qué le depara en este tiempo? Y la ciudad de Rosario está justamente el planeta Plutón, que al mismo tiempo de alguna manera contacta, como te expliqué, la carta argentina, también está afectando a la luna de Rosario, que es la población, la gente, el clima social de alguna manera, el ánimo, el temperamento, y eso se extiende hasta incluso el año 2023 de manera complicada y conflictiva. Es decir, son años difíciles para Rosario que requieren de mucha protección, ¿no? Es decir, los aspectos de Plutón generan como un desamparo, sí, y como una cuestión de que a merced del conflicto y de la violencia. Y astrológicamente como que está complicado Rosario. ¿Y la provincia de Santa Fe? De Santa Fe no tengo la carta natal. De Rosario, a partir de una investigación que yo pude ir haciendo, de hecho Rosario no tiene fecha de fundación, sí, pero funciona increíblemente la carta cuando en 1852, si no recuerdo mal, el 5 de agosto de 1852, el presidente la declara ciudad a través de un decreto, y esa fecha refiere muy bien a la ciudad de Rosario, o sea, aplicándole eventos del pasado, cuando sucedió lo de Calle Salta, por ejemplo, o la renuncia de algún intendente o situaciones del pasado, me permiten cotejar a ver si esa carta funciona o no y refleja la realidad. Dicho. Le contamos a la gente que pueden ampliar obviamente más información y consultar y realizarle su consulta también en @el blog de JC, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram. Él atiende todas las consultas y también ahí estamos compartiendo. Esto es Instagram, Astrología con Seriedad, Juan Cruz Sirius, astrólogo argentino, Astrología Mundana. Después le vamos a preguntar sobre el Mundial y ahí pueden encontrarlo como el blog de JC, están todos los detalles. ¿Y Argentina cómo se ve para el Mundial? ¿Cómo lo ves? Argentina lo veo bastante bien aspectado para el Mundial. Analizo la carta natal de la AFA, la carta natal del ciclo, Scaloni, es decir, cuando el director técnico dirige su primer partido, hora y fecha y localidad. Incluso también la carta natal de Messi. Todas confluyen en bastante buenos aspectos astrológicos. El planeta Júpiter, que está muy asociado a las cuestiones deportivas y a los logros, está bien aspectado para la carta argentina. Por eso pienso que va a ser un muy buen Mundial Argentina y se va a destacar. Hay que ver, hay ciertos aspectos, hay una luna llena a mediados de diciembre que aspecta de manera conflictiva a ciertos puntos, por ejemplo, de la carta de Messi, lo cual me da ciertas dudas y no puedo ser contundente en decir si Argentina va a ser campeón o no. Como que Messi entraría en un conflicto para diciembre. Sí, para mediados de diciembre hay como una cuestión ahí media conflictuada para Messi, y siendo la figura y el capitán, como que eso me deja dudas de si puede obtener el título alzar la copa con un aspecto así. En principio veo como que llega entre los 4 primeros seguro, sí, incluso entre los 3 primeros, y con mucha chance de disputar la final. Y habría llegado el caso de llegar a la final argentina, tengo que estudiar al rival, ¿no? Claro, tal cual, que no comparar, sabemos, porque quizás esos aspectos de Messi son menores con respecto a lo que puede tener el otro capitán o el director técnico. Bueno, recontra interesante, ¿no? Conocer un poco más de lo que dice la astrología. Teníamos ganas de hablar esto con Juan Cruz. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir acá con nosotros a Televisión Regional, a Canal 2 de Álvarez y de Funes, a dialogar un poco con los televidentes también y con todos los que nos escuchan a través de la radio. ¿Te seguimos entonces dónde? Muchas gracias, Maxi, a vos por la ¿Dónde te seguimos? El blog de JC. El blog de JC. El blog de JC, ahí está mi web, desde las redes pueden ir a mis artículos, sí, que está todo el desarrollo astrológico, que obviamente es muy extenso y a veces por una cuestión de tecnicismo no conviene desarrollar acá. Ahí estamos viendo ahí estamos, el de Boca, el jugador de Boca. ¿Qué le pasa al jugador de Boca? Que no habla en Boca. Benedetto, sí, ¿Qué le pasa? Un eclipse tuvo ahí, un eclipse que lo liquidó de alguna manera. Terrible, pobre. Vos fíjate qué herramienta de asesoramiento podría ser la astrología, ¿no? Para un cuerpo técnico, por ejemplo. Me acuerdo Benedetto pateó varios penales y los erró todos. Si el técnico tendría dudas entre uno u otro jugador, ¿no? En la previa, y un astrólogo le dice, no, mira que para esta semana este jugador no te conviene que exponerlo, que tome decisiones o que patee penales. Claro. Para reflexionar, ¿no? Cómo la astrología puede ser una herramienta de prevención y de asesoramiento. Bueno, interesante. Te vamos a invitar otra vez, así seguimos dialogando un poco más. ¿Te parece? Con gusto, por favor, gracias. Juan Cruz Sirius pasaba por la pantalla de Metaverso, obviamente contándonos un poco de todo, un panorama político, futbolístico, tremendo, la historia de lo que le puede llegar a deparar a las grandes ciudades de la región y demás. @el blog de JC para que lo puedan seguir en las redes sociales y además también obviamente hacer su consulta.